Ahora, ya sabemos que prácticamente en todo el tubo digestivo tenemos dos capas de músculo liso, ¿no? La circular interna y la longitudinal externa, con excepción del estómago, que podemos encontrar una más denominada oblicua, ¿correcto? Pero después, prácticamente todo el intestino delgado y grueso son dos capas de músculo liso, circular interna y longitudinal externa, ¿no? Y entre ellas encontramos el plexo mientérico o de Auerbach, ¿verdad? Y el plexo de Meissner o el submucoso, ¿no? Entonces, estos plexos van a dar esa motilidad, van a originar esa motilidad a nivel intestinal, van a permitir el paso del alimento, ¿no? Recuerden ustedes que podemos denominar quimo ya en el estómago y kilo en el intestino delgado, ¿no? Ese paso rítmico, ¿cierto? Que puede ser lento o de propulsión para permitir la digestión y permitir la absorción de los nutrientes, ¿no? Y por supuesto, una inervación extrínseca también, ¿no? Que puede estar regulado por el sistema nervioso simpático o parasimpático, como ya hemos visto ya alguna gráfica sobre esto, ¿no? Entonces, eh, principalmente la motilidad puede verse incrementada por descargas vagales. Cuando hablamos de descargas vagales nos referimos al sistema nervioso parasimpático, que está liderado por el nervio vago, ¿no? Que es el 10º par craneal, ¿correcto? Entonces, hay unos reflejos, ¿no? De peristalsis, que es el movimiento, ¿no? Ese movimiento de contracción, y relajación, y que puede variar de acuerdo a las condiciones, ¿no? Por ejemplo, si estamos pasando por un proceso infeccioso o hay toxinas en el intestino delgado, tenemos que eliminarlos rápidamente, ¿no? Por eso puede aumentar esos reflejos, ¿no? Entonces, también puede ocurrir reflejos extendidos, denominados enterogástricos o enteropilórico, ¿no? A nivel del estómago, ¿ok? A nivel del ilio, frente a nutrientes en el estómago, ¿no? Por ejemplo, el alimento rico en proteínas, por ejemplo, detiene o retarda, no detiene, ¿no? Sino retarda el vaciamiento gástrico, ¿no? En comparación de los carbohidratos, por ejemplo, que acelera más bien el vaciamiento gástrico, ¿no? Se depende del tipo de nutrientes, ¿correcto? Entonces, ya lo hemos mencionado eso en la clase anterior, los diferentes péptidos u hormonas que pueden ser secretadas por el sistema gastrointestinal, ¿no? Hay una serie de hormonas que pueden tener efectos a nivel, por ejemplo, central, ¿no? En el sistema nervioso central, a nivel, por ejemplo, de controlar nuestra ingesta alimentaria, como por ejemplo la grelina, ¿no? Y por supuesto, hay otras hormonas secretadas también por el sistema gastrointestinal que pueden tener efectos en la motilidad, ¿no? Y por ejemplo, acá vemos la gastrina, que no solamente tiene un efecto sobre la motilidad, sino como ya lo hemos visto, tiene un efecto sobre la producción de ácido clorhídrico. Y la colecistoquinina. ¿Dónde se produce la colecistoquinina? A ver, díganme, por favor. En las células I, doctor. ¿En qué parte, en qué región de todo el tubo digestivo se secreta la colecistoquinina? Por la mucosa del duodeno, profesor. Duodeno. En el duodeno. ¿No? Entonces ya sabemos que la colecistoquinina, uno de los efectos es, fíjense ustedes, contraer, ¿no es cierto?, la vesícula biliar para el paso de la bilis hacia el duodeno y relajar el esfínter de Oddi, ¿no? Entonces también puede incrementar la motilidad, fíjense ustedes, intestinal, ¿no? La gastrina, la motilina, ¿no? Y puede ser inhibida por secretina o péptido inhibidor gástrico, o péptido inhibitorio gástrico, como quieran llamarle. Las siglas en algunos textos lo encuentran como GIP, ¿correcto?
Hablamos de un periodo postprandial, acuérdense bien, periodo postprandial inmediatamente después de habernos alimentado. Cuando nosotros estamos comiendo es el periodo prandial. Luego viene, terminamos de comer, dijimos, ya me llené, ¿no? Ya estoy saciado. Empieza el periodo postprandial. ¿Ok? Después del periodo postprandial viene otro periodo que no está mencionado acá, pero es muy importante señalar, ¿no? Después del periodo postprandial viene el periodo absortivo. Incluso también existe el periodo posabsortivo, ¿correcto? Entonces, en el periodo postprandial, ¿no? Tenemos el movimiento de propulsión, la peristalsis, la contracción de toda la musculatura lisa que va a mezclar, pues, los alimentos, ¿no? Sean para que favorezca la digestión. Vamos a ver si hay personas que están esperando. Aquí hay. Y ahora sí, me parece que ya ingresé a los que faltaban. Hubiera habido tráfico, ¿no? Bien. Un momento. Ok. Y también podemos hablar, por ejemplo, en el periodo de ayuno, cuando estamos, es el tiempo por el cual nosotros hemos dejado de alimentarnos, ¿no? Es un periodo interdigestivo relativamente largo, ¿no? Por ejemplo, anoche le hayamos alimentado la última comida que haya sido a las 9 de la noche. Entonces ya, y ahorita si seguimos, si no hemos tomado nada, no hemos consumido ningún alimento, seguimos en ayuno, ¿no? Y vamos a cumplir prácticamente, o ya hemos cumplido prácticamente 10 horas de ayuno, ¿no? Si estamos hasta las 9 serían 12 horas de ayuno, es importante. Y ahí hay varios, digamos, reacciones, digamos, eventos fisiológicos que van a ocurrir, ¿no? Que van a ocurrir, sobre todo a nivel pancreático, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en ayuno, ya tenemos 10 horas de ayuno, supongamos que nos hayamos alimentado a las 9 de la noche el día de ayer y ya tenemos 10 horas de ayuno. ¿Qué hormona pancreática está aumentada ahorita? Glucagón. El glucagón, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué el glucagón? ¿Qué va a hacer el glucagón? Almacena Para obtener la glucosa. glucosa. Almacena la glucosa. ¿Almacena la glucosa? ¿Ese es su efecto? No. ¿Qué va a hacer el glucagón? Pancreático. No, va a ser el que manda nuestras reservas, entonces. Consume Lo justamente las almacena, pero ahora ¿No? El glucagón va a favorecer la glucogenólisis, ¿cierto? Recuerden ustedes que nuestro carbohidrato de reserva es el glucógeno que está en el hígado y en el músculo, claro, primordialmente en el hígado, ¿no? Ahí se almacena el glucógeno. En periodos de ayuno, el glucagón, nosotros necesitamos glucosa, pues, para suplir, para cumplir nuestras funciones vitales, ¿no? Entonces, ¿esa glucosa de dónde viene? Si no estamos comiendo, de nuestras reservas. Entonces, para eso, el glucagón tiene ese efecto, ¿no? Por ejemplo, ahorita nuestros niveles de insulina están por los suelos, ¿no? No estamos comiendo, pero el glucagón aumenta. Entonces el glucagón lo que hace es rompe el glucógeno, por eso se llama glucogenólisis, y el glucógeno, así hidrolizado, permite que, recuerden ustedes que el glucógeno está formado por glucosa, pues por miles de moléculas de glucosa, ¿no? Y de esta forma la glucosa sale hacia la sangre y se dirige hacia las células donde se requieran, ¿no? Primordialmente el sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Conocer, revisen, por favor.
nosotros ya hemos hablado en la primera parte del páncreas digestivo, ¿no? Pero es importante también conocer el páncreas endocrino. Y de hecho vamos a reforzar el día lunes con la clase de endocrino, ¿no? Pero ustedes ya tienen que ir revisando, por favor, eso es muy importante, ¿no? Entonces, ese periodo puede favorecer, ¿no es cierto?, entre comillas, una limpieza del tubo digestivo de sustancias no absorbidas, ¿no? Y mejorar la flora intestinal. El patrón, entonces, fíjense ustedes el patrón motor, ¿no? Cuando uno ingiere alimentos. Entonces podemos hablar hasta de 4 fases, ¿no? La fase silente, ¿no es cierto?, antes del alimento, luego vienen las contracciones crecientes y regulares ya con el alimento, ¿no? Posteriormente viene una contracción rítmica, intensa, propulsiva, como vemos acá, ¿no? Aumenta la frecuencia de contracciones, ¿no? Fíjense, la fase 1, la fase silente, ¿ok? El alimento llega al estómago y ya empiezan, ¿no?, a aumentar las contracciones. Luego se hace de manera propulsiva, ¿no? Y posteriormente, una vez que pasa el alimento, ya estamos en una fase de reposo, ¿no? Entonces, cuando la fase 3 termina en el ilion, recuerden ustedes, ¿no? El ilion parte del intestino delgado. El intestino delgado se divide en 3 partes, ¿no? Duodeno, yeyuno e ilion, ¿no? Entonces, el alimento de ahí ya pasa, pues, al colon, ¿no? Entonces tenemos una frecuencia importante, elevada a ese nivel, ¿no? Fíjense, cuando está en el duodeno, el alimento, es importante que la frecuencia no sea similar a la de las otras partes del intestino delgado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el duodeno, recuerden ustedes, en el duodeno va a ocurrir una serie de eventos digestivos, endocrinos importantes, ¿no? Porque en el duodeno, dependiendo del alimento que llegue ahí, se va a secretar, por ejemplo, bilis, o se va a secretar amilasas pancreáticas, o se va a secretar lipasas pancreáticas, o se van a secretar proteasas, ¿no? Si, por ejemplo, el alimento es rico en grasa, se activa, ¿cierto?, la función endocrina para la liberación de colecistoquinina, la misma que va a favorecer la liberación de bilis por parte de la vesícula biliar, ¿no? Entonces, es importante, cuando el alimento llega en el duodeno, que se mantenga más tiempo que en los otros segmentos, donde aumenta, por ejemplo, acá en el ilion, ¿no?, la frecuencia, ¿correcto? Duodeno, yeyuno, fíjense cómo ya va variando, ¿no es cierto?, la contractibilidad o el patrón motor, ¿no? Entonces, hablamos de un patrón motor, como se señala aquí, complejo motor migratorio, ¿no? Entonces, ese complejo motor migratorio del intestino delgado, ¿no?, se da a lo largo, por supuesto, de todo este órgano, ¿no?, todo este segmento, ¿no? Es una serie de contracciones, como vemos acá, una serie de contracciones, ¿correcto?, a lo largo de todo el intestino delgado, ¿no? Dice, inhibe el control migratorio, así es, no, que diga, eso es, ahí está, hay unas siglas bien grandes, CMM y D. ¿Qué quiere decir esto, no? Control motor migratorio del intestino delgado. Ah, ya, gracias. Claro, se inhibe porque no hay una frecuencia importante acá, sino es como una frecuencia constante, ¿no?, que pase el alimento, ¿ok? Es condiciones fisiológicas. Por supuesto que eso va a variar dependiendo de las condiciones, si hablamos, por ejemplo, de una condición ya patológica, ¿no? Por eso viene la diarrea, por ejemplo, ¿no? La diarrea, las contracciones la musculatura lisa intestinal deben aumentar, pues, para eliminar
las sustancias que puedan hacernos, nos puedan hacer daño durante ese pasaje, ¿no? Para evitar la absorción de diversas toxinas. Entonces el patrón motor aumenta, pues, ¿no? Pero es en condiciones, digamos, patológicas, ¿correcto? Para tratar de eliminar principalmente, pues, toxinas bacterianas que hayamos ingerido, ¿no? Por eso viene la diarrea, ¿no? Entonces, hablamos de contracciones propulsivas, segmentarias, ¿no? Y más o menos se ha estimado que tarda aproximadamente 4 horas el alimento, ¿no? En el intestino, o el pasaje por todo el intestino aproximadamente 4 horas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, como les había señalado, del tipo de alimento, ¿no? Del contenido calórico, y la calidad o la estructura del contenido alimentario, ¿no? Las proteínas van a tardar más en digerirse que los carbohidratos o que las grasas, ¿no? Entonces la proteína va como a retardar lo que es la motilidad, ¿no? Porque se necesitan mayor cantidad de enzimas para poder degradar las proteínas, ¿correcto? Y lo que les había señalado la semana pasada con respecto a la absorción, ¿no? Recuerden ustedes que la absorción de los alimentos es diferente. Es decir, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos necesariamente tienen que descomponerse o hidrolizarse hasta monosacáridos. Y así como monosacáridos lo absorbemos, ¿ok? Si se degradan hasta disacáridos u oligosacáridos, no los podemos digerir. Tienen que digerirse hasta su mínima expresión, es decir, hasta monosacáridos. En el caso de las proteínas pueden degradarse, pueden ir degradándose, por supuesto, de grandes péptidos, ¿no? A medianos y a pequeños péptidos u oligopéptidos, ¿ok? O hasta aminoácidos. Y nosotros, ¿cómo lo absorbemos? Podemos absorberlos como aminoácidos u oligopéptidos o pequeños péptidos, ¿no? El intestino tiene esa capacidad de absorber de esa forma las proteínas. Las grasas, recuerden ustedes, las podemos absorber primordialmente como ácidos grasos, ¿no? Pero para las grasas se necesita que haya un previo evento que se denomina emulsificación de las grasas. Eso va a ocurrir en el duodeno gracias a la bilis, ¿no? La bilis es la que va a emulsificar las grasas, ¿no? Va a permitir que esas grandes gotas de grasa se conviertan en pequeñas gotas de grasa, las mismas que ya una vez combinadas con la bilis, puede ser ya hidrolizadas las grasas por las lipasas, ¿no? Recuerden ustedes, la bilis no degrada, no digiere la grasa. Lo que digiere finalmente las grasas son las lipasas, ¿no? Entonces hablamos un tránsito de 30 minutos a 3 horas en el intestino delgado y todo el intestino aproximadamente 4 horas, ¿no? Eso va a depender mucho del contenido, ¿no? Si son mayor cantidad de líquidos o si son sólidos, ¿no? Ese control, entonces, motor migratorio del intestino delgado, como ya lo habíamos señalado, ¿no? Tiene un control extrínseco, liderado principalmente por el sistema nervioso parasimpático, ¿ok? Modula, coordina ese acoplamiento entre el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso intrínseco, es decir, los plexos nerviosos, ¿no? Los plexos nerviosos, hay un control importante neural, ¿no? Extrínseco e intrínseco, ¿no? La motilina que se secreta a nivel del intestino delgado, sobre todo proximal, ¿no? Puede también secretarse en el sistema nervioso central o puede ser liberado también por el vago, ¿no? Entonces, va a formar parte también de ese control migratorio, motor, ¿no? Del intestino delgado. Puede incrementar la contracción a nivel de la fase 3, como hemos visto, ¿no? La fase 3, cómo aumenta la frecuencia
de contracciones, ¿no? Y puede haber la presencia de anticuerpos antimotilina que van a inhibir esa fase 3 del complejo motor migratorio, ¿no? La función de las secreciones del tubo digestivo. El tubo digestivo, fíjense, la semana pasada hemos visto las funciones, ¿no? Que es la digestión, la absorción de nutrientes, ¿no? La secreción de sustancias. ¿Qué se va a secretar? Diversas sustancias, ¿no? Desde el inicio, desde el que comienza el tubo digestivo hasta que termina, se secretan sustancias, como vamos a ver. Entre las otras funciones está ¿cierto? La motilidad, que hace que el alimento vaya, ¿cierto? En un sentido, en una dirección, para que sea, para aprovechar los nutrientes. Y finalmente, la excreción, ¿no es cierto? Porque hay que excretar las sustancias que no han sido absorbidas porque no tenemos las enzimas, ¿no? O porque son sustancias que nos puedan hacer daño. Simplemente, ¿no? Entonces, al final se van a concentrar en el colon y eso es lo que vamos a expulsar con las heces, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, nosotros ya hemos visto la semana pasada sobre, hemos tocado el tema, ¿no? De la secreción de la saliva, ¿no? Que es muy importante para formar el bolo alimenticio, para la mezcla del alimento en la cavidad oral. Ese proceso se denomina insalivación, ¿no? O sea, el secretar saliva, ¿ok? Y está formado por las glándulas parótidas, sublinguales y submaxilares, ¿no? Recuerden que nuestra saliva puede tener sustancias mucosas, lubricantes importantes para favorecer el paso del alimento a través de la faringe o de la orofaringe hacia el esfínter esofágico superior, ¿no? Entonces tiene que haber una forma de lubricación ahí importante. Permite la formación del bolo alimenticio, permite incluso el habla, ¿no? Y de defensa también, porque pueden haber ahí algunos anticuerpos y además mantiene la flora bacteriana natural en nuestra cavidad oral, ¿no? Importante entonces la secreción de la saliva. Y las glándulas anexas, como el páncreas, como el hígado, por ejemplo, que también secretan sustancias, principalmente el páncreas, ¿no? La vesícula biliar también, ¿no? Sustancias importantes para la digestión, ¿no? A nivel del estómago, la secreción del jugo gástrico, el cual mantiene el pH ácido aquí, ¿no? Liderado o comandado por una molécula que es el ácido clorhídrico, ¿no? Que puede mantener un pH muy ácido, la luz del estómago. Y ya hemos visto, y estudien por favor bastante, lo que es la formación del ácido clorhídrico, ¿no? Recuerden bien que el ácido clorhídrico, cuando decimos, ¿quién forma el ácido clorhídrico? Decimos, son las células parietales. Las células parietales no forman el ácido clorhídrico, sino las células parietales tienen la bomba de protones que van a permitir la formación del ácido clorhídrico, pero en la luz del tubo digestivo. No es que la célula parietal secrete ácido clorhídrico, ¿no? Imagínense. Eso no debería ocurrir. Imagínense si ocurre eso, se muere la célula, ¿no? Si forma ácido clorhídrico en su interior. Entonces la célula parietal secreta, ¿no? Los protones, los hidrógenos, ¿por qué le decimos protones? Su carga positiva, ¿no? Y el cloruro que viene de la sangre, pasa de la sangre por difusión hacia la luz, y ahí es donde se va a formar el ácido clorhídrico, ¿no? El páncreas que secreta bicarbonato, entre otras sustancias que van a favorecer la digestión de proteínas, de lípidos y de carbohidratos, ¿no? A lo largo de todo el intestino delgado también se secretan sustancias, ¿no? Y en el colon o el intestino grueso generalmente se absorben sustancias, principalmente agua, ¿no? Agua absorbemos a nivel del colon.
Entonces, es importante mencionar cuáles son esas principales secreciones del tubo digestivo, ¿no? Por supuesto, la saliva, el jugo gástrico, todo eso son secreciones exocrinas, ¿no? Que son liberadas hacia dentro del tubo digestivo, ¿no? Entonces, el agua es importante para diluir los nutrientes, ¿cierto? La secreción de iones para el transporte celular, para mantener el pH, ¿no? Para dar cierta tonicidad al tubo digestivo, ¿no? Y es importante, entonces, dependiendo del alimento, la solución de los nutrientes, ¿no? Que se mezclen. La mezcla en un ambiente húmedo, no seco, por supuesto, ¿no? Es importante el líquido. El moco que facilita el transporte y, por supuesto, las enzimas que van a permitir la digestión, que van a permitir la hidrólisis de lo que nosotros comemos diariamente, se convierten en sustancias absorbibles, ¿cierto? Y por lo tanto, nutrientes, ¿no? Van a ser nutrientes, los aminoácidos, los carbohidratos, ¿no? Principalmente la glucosa, que va a ser el combustible, ¿no? Podemos absorber también, fíjense ustedes, oligoelementos, ¿no? Como el hierro, por ejemplo, el yodo, el zinc, etcétera, ¿no? Se convierten finalmente en nutrientes. Esto ya hemos hablado nosotros la semana pasada con respecto a la secreción salival, ¿no? Casi todo es agua. Hay también algunos electrolitos, algunas proteínas. Recuerden que también en la saliva encontramos la alfa-amilasa, que se le conoce también con ¿qué otro nombre? Tialina. Tialina, ¿no? Con T, acuérdense bien, ¿no? La tialina, una alfa-amilasa, ¿ok? Esta alfa-amilasa puede iniciar ya su proceso de degradación en la cavidad oral. Sin embargo, cuando llega al estómago, se inactiva. ¿Por qué se inactiva en el estómago? Por el pH ácido, ¿no? El pH ácido va a inactivar la alfa-amilasa. Y más bien el pH ácido activa, ¿cierto?, el pepsinógeno, para dar lugar a la pepsina, para iniciar el proceso de la digestión de las proteínas, ¿no? O sea, la digestión de las proteínas puede empezar ya a nivel del estómago. Incluso, fíjense ustedes, pueden haber otras enzimas en la cavidad oral, ¿no? Como por ejemplo algunas lipasas, que pueden iniciar la digestión de los lípidos. Por eso depende mucho el tiempo que tengamos el alimento en la cavidad oral, ¿no? Nosotros casi por lo general pues lo tenemos un momento nomás, ¿no? Masticamos y pasamos. Si lo tuviéramos unos 3 minutos, podría favorecer la digestión, ¿no? Pero a veces no viene al caso eso, ¿no? Por ejemplo, la secreción de lactoferrina que puede impedir el crecimiento bacteriano, sobre todo pues de bacterias patógenas, ¿no? Y la lisozima, que también puede aglutinar bacterias, sirve como defensa, ¿no? Las mucinas, que son responsables de viscosidad, importantes para la lubricación y también importantes para la formación del bolo alimenticio, ¿no? Entonces, la saliva humedece, lubrica para facilitar, ¿cierto?, el paso del bolo alimenticio, para poder nosotros saborear, detectar los diferentes sabores, ¿no? Diluir las sustancias ácidas. Por eso cuando nosotros consumimos una sustancia muy ácida, como por ejemplo el limón, ¿no?, el jugo de limón, secretamos mucha saliva, ¿no? Precisamente para diluir. Puede comenzar la digestión de los carbohidratos, como había señalado, los lípidos y protección antibacterial, ¿no? Y habíamos hablado esto un poco sobre los reflejos, sobre los estímulos que nos pueden hacer insalivar, ¿no? Ya hemos visto que es, por ejemplo, el ver los alimentos, el oler los alimentos, ¿cierto? El recordar los alimentos, ¿no? Que el alimento ya tenga contacto con la cavidad oral, eso ya son estímulos para secretar, ¿no?
y que está regulado, secretar saliva, pues, y está regulado principalmente por el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Fíjense ustedes, puede haber también estímulos negativos, como el miedo, el estrés, el sueño, ¿no? La deshidratación, cuando estamos deshidratados, cuando hacemos ejercicio intenso, por ejemplo, ¿no? No disminuye nuestra salivación, ¿no es cierto? La edad avanzada también, ¿no? Entonces, fíjense, tanto el sistema nervioso simpático como parasimpático pueden estimular la secreción salival, ¿no? Pero el sistema nervioso parasimpático tiene mayor efecto, ¿no? A través del nervio vago, ¿no? Entonces ahí vemos que en la boca están los receptores, pues de presión, o cuando llega el alimento, los quimiorreceptores, dependiendo del tipo de alimento, ¿no? Si es más ácido, vamos a tener mayor secreción salival, ¿no? Y eso nos permite ingerir el alimento y el proceso de la masticación. Importante el proceso de la masticación en la cavidad oral para formar el bolo alimenticio, ¿no? Después de la masticación, ¿qué proceso, qué evento fisiológico sigue? Después de la masticación. Deglución. La deglución, pues, muy bien, la deglución. Es el paso del alimento, ¿no? De la cavidad oral a través de la orofaringe hacia el esófago, ¿correcto? Hacia la esfinge esofágico superior. Y hay una serie de eventos, ¿no? Serie de eventos anatómicos, por ejemplo, el cierre del epiglotis, ¿no? Se corta la respiración, ¿no? Se corta la respiración para el paso del alimento, ¿no? Son reflejos importantes, nerviosos y musculares, musculoesqueléticos, ¿no? La deglución. Si nos vamos ahora, continuamos con el tubo digestivo, en el esófago prácticamente no hay secreción, ¿cierto? Recuerden, nuestro esófago está formado por la primera porción por un músculo estriado y la última porción, esofágico inferior, por un músculo liso, circular interno y longitudinal externo, ¿no? En el estómago, entonces, ya la luz del estómago, en la luz del estómago encontramos un pH muy ácido, ¿no? Debido a este componente, ¿no? Que es el ácido clorhídrico, ¿ok? Hay agua para humedecer los alimentos, puede haber sodio, potasio, ¿no? Bicarbonato, el simógeno, que es el pepsinógeno, que se va a diferenciar en pepsina, la pepsina que va a iniciar la degradación de las proteínas. Y algo importante, secretado por las células parietales, que es el factor intrínseco, ¿no? Ese factor intrínseco que va a permitir la absorción de la vitamina B12 o cianocobalamina, ¿no? Para favorecer la síntesis de glóbulos rojos, ¿no? La ausencia de este factor nos puede conducir a anemia. Este factor puede estar ausente, por ejemplo, en los sujetos a los cuales se les hace una resección del estómago, ¿no? Justamente para disminuir su obesidad, ¿no? Y su ingesta alimentaria, porque le cortan gran cantidad de células que son o que secretan, pues, la grelina, ¿no? Pero se llevan también células que secretan factor intrínseco. Entonces, estos sujetos pueden hacer anemia. Y tienen un tratamiento, ¿no? Especial para evitar eso. La secreción de moco, de bicarbonato. De moco es importante, ¿no? Para formar una capa a nivel de la mucosa y evitar el efecto ácido, ¿cierto?, del jugo gástrico o del ácido clorhídrico, ¿no? Entonces tiene una capa mucosa importante, ¿no? El estómago también se convierte en un órgano endocrino porque secreta hormonas. ¿Qué hormonas secreta? A ver, ustedes ya deben saber a estas alturas, ¿no? ¿Qué hormona? Gastrina y somatostatina. Gastrina, ¿qué más?
Somatostatina. Bien. ¿Qué más? Grelina. Grelina, pues la hormona del hambre, ¿no? Muy bien. La gastrina que favorece la secreción de ácido clorhídrico, mientras que la somatostatina también inhibe, ¿no? ¿Ok? Entonces, la acidez del estómago es importante. Por eso es que no hay que abusar de los antiácidos, porque si abusamos de los antiácidos, vamos a evitar la digestión, el proceso digestivo, que ya se inicia, ¿no? Oficialmente, por decirlo así, ¿no? Porque puede iniciarse en la boca, ¿no? Pero ya se inicia oficialmente en el estómago, ¿no? Entonces el pH ácido de 1.5 a 2 es importante para activar el pepsinógeno, ¿cierto? El simógeno, el mismo que se va a transformar en pepsina, ¿no? En pH ácido. Importante, la acidez también, ¿para qué? ¿Para qué es importante la acidez? La acidez puede romper moléculas grandes en moléculas más pequeñas, medianas, puede activar el pepsinógeno y también para defensa, ¿no? Inhibe, elimina diferentes microorganismos, ¿cierto? Que nosotros podemos haber ingerido con los alimentos y de hecho ingerimos, ¿no? Los que están en el ambiente, ¿no? O los que pueden haber algunos microorganismos, ¿no? Que pueden ser producto de una descomposición de los alimentos, ¿no? Que nosotros lo podemos consumir. Y el ácido, la acidez va a defendernos, ¿no? Pues se eliminan diferentes microorganismos. Por supuesto, como les había indicado la clase anterior, si es que esa cantidad, esa carga bacteriana o de microorganismos es importante, no va a ser suficiente, ¿no? La acidez. Y una vez que pasa al intestino, podemos absorber esas bacterias, pueden ser absorbidas, pueden hacer estragos en el intestino, ¿no? Dependiendo la carga, por supuesto, ¿no? ¿Ok? Entonces, el pepsinógeno es el inactivo y la pepsina es el activo, ¿no? El factor intrínseco que ya le había señalado, ¿no? Importante para la absorción intestinal de vitamina B2. Y la barrera protectora que es formada por el moco y bicarbonato frente al pH ácido, ¿no? Hemos visto también que algunas células pueden convertirse en células endocrinas, secretar gastrina, por ejemplo, ¿no? Pero recuerden bien que las hormonas no se secretan hacia la luz del estómago, sino las hormonas viajan por vía sanguínea, ¿correcto? Viaja por los vasos sanguíneos, viaja por sangre, por eso se llaman hormonas, son parte del sistema endocrino, adentro, ¿eh? En la sangre, ¿ok? Y cumple su función de estimular la secreción de ácido clorhídrico y de pepsinógeno, ¿no? Entonces, algunos experimentos que se hicieron hace, fíjense, muchos años, ¿no? Comienzan sus experimentos para determinar, ¿no? Como prácticamente la primera persona, el doctor Buimon, ¿no? En observar cómo ocurre la digestión en el estómago. Y ya en el año 1833 publica sus observaciones en un libro llamado Experimentos y observaciones del jugo gástrico, ¿no? La fisiología y la digestión. Entonces, eso es importante en pacientes. Él terminó en pacientes y describió prácticamente este péptido, ¿no? Que fue luego catalogado como una hormona porque es secretada hacia la sangre, ¿no? Entonces, esa barrera de moco bicarbonato protege pues al estómago. Y esa barrera de moco bicarbonato no está en el intestino, a lo largo del intestino delgado. Por eso es que el alimento, cuando pasa del estómago al duodeno, tiene que neutralizarse. Ya esa neutralización va a depender de las secreciones pancreáticas lideradas por bicarbonato, ¿no? Que tenemos que neutralizar, ¿no? Porque ahí puede ocurrir, si es que no ocurre esa neutralización adecuada, puede alterar la pared del intestino delgado, ¿no? Y provocar azulce, ¿no?
Entonces se da un recambio rápido de estas células de la mucosa gástrica y así de esta forma se protege nuestro estómago del pH ácido, porque puede ser muy, muy dañino, muy corrosivo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, observamos la barrera de moco-bicarbonato en la pared del estómago. Fíjense el pH, ¿no? Muy bajo, aproximadamente 2. Si nosotros agarramos una gota de ese jugo gástrico, lo ponemos encima de nuestra piel, nos va a causar una inflamación, una corrosión ahí. Nos lastima. Pero sin embargo en el estómago no ocurre eso. ¿Por qué? Porque fíjense la gruesa capa mucosa que hay en el estómago, ¿no? En la luz del estómago y lo protege. Gracias a la secreción de bicarbonato y de mucus, ¿no? Las células mucosas que secretan contienen grandes cantidades de gránulos de moco que va a formar esa capa, ¿no? Entonces, en la pared del estómago no solamente encontramos células parietales o células principales, sino también estas células mucosas que contienen estos gránulos de moco que van a proteger, van a formar esa capa mucosa, ¿no? Para protegernos contra el daño que pueda ocurrir gracias al ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, la hiperacidez puede producir úlceras y gastritis, ¿no? Por eso es que uno de los tratamientos en caso de gastritis o úlceras es disminuir la acidez, ¿cierto? O inhibir, por ejemplo, la bomba de protones, ¿no? La ranitidina, por ejemplo, inhibe la bomba de protones que la encontramos en las células parietales, ¿no? El uso de fármacos antiinflamatorios también se recomienda. Y existe una bacteria, ¿no?, que puede favorecer la aparición de úlceras, ¿no?, como es la Helicobacter pylori, ¿no? Esta produce grandes cantidades de amonio que neutraliza el ácido clorhídrico, produce inflamación crónica en la mucosa gástrica. Y debido a estos flagelos, fíjense que presenta, se adhiere pues a la pared del estómago, puede ser también en el duodeno, ¿no? Y puede producir úlceras, hasta úlceras sangrantes, ¿no? Entonces, para eso se requiere pues el consumo de antibióticos, ¿no? Consume hasta 14 dosis diarias para poder eliminar esta bacteria que se aferra mucho a la pared del estómago debido a sus flagelos, como ven ustedes ahí, ¿no? Recuerden que las bacterias pues hay diversos tamaños. Ustedes que están llevando micro, que han llevado micro, han visto, ¿no? Entonces, estas bacterias se convierten en bacterias altamente patógenas, porque va a ser muy difícil de erradicarlas, gracias a los flagelos que presentan, ¿no? ¿Cómo se regula la secreción gástrica? Algo de esto también ya hemos repasado, pero es importante ver, ¿no?, las diferentes fases de la secreción gástrica, ¿no? Hay una fase cefálica, ¿no?, en la cual se acerca, por ejemplo, a la hora de comer y ya estoy pensando en lo que voy a comer, ¿no? Hoy día voy a comer, voy a almorzar arroz con pollo, voy a almorzar caucao, voy a almorzar milanesa, voy a almorzar, ¿no es cierto?, cualquier plato, ¿no? Entonces estoy pensando y ya esa sensación de pensamiento sobre el alimento o ver el alimento que está ahí y lo voy a comprar, ¿cierto? O ya sé que me voy a alimentar de esa comida, por ejemplo, cuando estoy en la cafetería, ¿no? Ya sé lo que voy a comer, ya podemos empezar con la secreción del jugo gástrico, ¿no? Hay un aumento ahí se libera gastrina que favorece la producción de acidez, ¿no?, de ácido clorhídrico. A ver, si yo les pregunto, fíjense, una pregunta muy fácil, ¿eh? Aquí falta una persona. Julie Vera
Buen día. Doctor, Buenos días. ¿Está despierta? sí, doctor, lo que pasa es que justo ya estaba de salida para mi clase porque tengo ahora más tarde otra clase. Ya, rápido nomás. ¿Cuál es la célula blanco de la gastrina? Pero puede ir en el bus, ¿no? Con sus audífonos y su celular, ¿no? O en el micro, en el auto, donde vaya, ¿no es cierto? ¿Cuál es la célula Sí, blanco de la gastrina? la célula G del estómago, o sea, las células G del estómago son secretadas, secretan la gastrina, ¿cierto? Entonces, eh, podría ser la célula la, mm, La célula blanco es la célula que tiene los receptores para determinado hormona, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la célula blanco de la gastrina? Ya lo dijo. la célula G. No, mm, las células Parietales. parietales, pues. Ok. No se confundan, ¿no? Puede venir así en el examen, ¿no? ¿Cuál es la célula blanco de la gastrina? ¿Cuál es la célula blanco de la somatostatina? ¿Cuál es la célula blanco de la histamina? ¿Ah? ¿Dónde hay receptores para acetilcolina? En la célula parietal, pues, ¿no? La célula parietal es la que va a secretar los protones. La gastrina favorece, ¿no?, la secreción de protones, que es una bomba, ¿cierto?, intercambiadora con potasio, ¿no? De esta forma se secretan los protones para favorecer la acidez, pues. Mayor cantidad de protones, mayor acidez y mayor chance de que se forme el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, fíjense en las preguntas muy sencillas. Entonces, esto corresponde a la fase cefálica, ¿no? Yo veo lo que voy a comer, ¿no es cierto? Las sensaciones o el pensamiento sobre lo que quiero alimentarme, ¿no? Ya comienzo a secretar ácido clorhídrico. ¿Y la fase gástrica a qué se refiere? ¿A qué se refiere? A ver qué nos dice Ruth Hernández. ¿Está Ruth Hernández? Buenos días. Sí, doctor. Claro. ¿A qué nos referimos con la fase gástrica? Básicamente la distensión. ¿No? ¿Qué cosa quiere decir la fase gástrica? Ese es un evento, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene que ocurrir para que se dé la fase gástrica? Mediante la bomba de protones, la liberación del ácido No, no. A ver, ¿qué nos dice Sharon? clorhídrico. Shaden? Doctor. Buenos días. ¿Está despierta? Buenos días, doctor. Sí. ¿Sí? Ya, la misma pregunta. Se tiene que dar la secreción de ácido clorhídrico. ¿Mm? ¿Qué preguntaba? ¿Qué cosa he preguntado? Sobre la fase gástrica, ¿verdad? ¿A qué Ya. se refiere? La fase gástrica, ¿a qué se refiere? ¿Qué tiene que ocurrir para que se dé la fase gástrica? Es fácil. Para que se dé la fase gástrica, tiene que llegar el alimento ¿a dónde?
El estómago, doctor. Estómago. Tiene que llegar al estómago, ¿cierto? Pues una vez que llega el alimento al estómago, por supuesto que aumenta la acidez, ¿cierto? Aumenta la secreción, no solo de gastrina, sino todos los elementos que van a favorecer la secreción del jugo gástrico, ¿no? Del ácido clorhídrico. A medida que vamos comiendo, a medida que el alimento va entrando al estómago, se distiende, ¿no? Se va distendiendo el estómago. Y eso es importante para favorecer la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Y más aún si hay proteínas. Recuerden ustedes que para las proteínas se requiere mayor acidez, porque las proteínas van a tardar más en digerirse, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la fase gástrica, ¿ok? Se forma el quimo, ¿no? Se forma el quimo. Del bolo alimenticio que lo formamos en la cavidad oral, ahora en el estómago se forma el quimo, ¿no? ¿Qué ocurre luego? Entonces, el alimento ahora va a pasar progresivamente del estómago al intestino delgado. Entonces ahí ya estamos en otra fase, ¿no? ¿Qué fase estamos ahora? Fase intestinal. Fase intestinal, ¿no? Fíjense, en el duodeno se puede secretar colecistoquinina si hay presencia de grasas, ¿no? Si hay presencia de carbohidratos, ¿ok? Se secretan diferentes péptidos, hormonas, que van a disminuir ya la secreción de jugo gástrico, porque ya no lo requerimos, pues ya estuvo en el estómago. Pues ¿para qué vamos a secretar más ácido? ¿No? Entonces el alimento ya pasa del estómago, ¿cierto?, hacia el duodeno. Y dependiendo de la naturaleza de los alimentos, se va a secretar más o menos hormonas. Por ejemplo, si es grasa, se va a secretar colecistoquinina. ¿Por qué? Porque la colecistoquinina va a favorecer la contracción de la vesícula biliar y el paso de la bilis hacia el duodeno, ¿no? Entonces, esa es la fase intestinal, ¿no? Nuestro páncreas, ¿no? Recuerden ustedes muy bien, el páncreas es de naturaleza mixta, ¿no? Tiene una porción endocrina y una gran porción exócrina. 98% aproximadamente es exocrino y solo 1 a 2% es endocrino. Y ese 1 a 2% es importante para la vida, ¿no? Porque secreta hormonas tan importantes como la insulina y el glucagón. La insulina se convierte oficialmente en la única hormona capaz de disminuir los niveles de glucosa en sangre, con efectos hipoglicemiantes. No hay otra hormona con esa capacidad de la insulina, ¿no? Hay otra hormona que también se ha estudiado y se ha encontrado, como es la amilina, que también es secretada por las células beta del páncreas, que pueden tener también un efecto hipoglicemiante, pero no de la misma magnitud como lo hace la insulina. Y hoy en día vemos diversos casos, diversas enfermedades, ¿no?, asociadas a la resistencia a la insulina, como es la diabetes tipo 2, por ejemplo, ¿no? Y mucha gente se muere por eso. No exactamente te mueres porque tienes insulina resistencia, te mueres por la consecuencia, ¿no? Por los efectos que pueda dar, los efectos indeseados que pueda dar la diabetes tipo 2. Entre ellas falla renal, falla nerviosa, ¿no?, falla hepática, etcétera, ¿no? Falla cardiovascular, ¿no? Entonces, es importante estudiar, ¿no?, y cuidar nuestro páncreas, ¿no? Muy bien. Entonces,
ahora estamos hablando de digestión, ¿no? Sistema digestivo. Por lo tanto, nos interesa la parte exócrina. Fíjense ustedes del páncreas, ¿no? Los acinos pancreáticos, que son los que secretan estas sustancias que van a favorecer la digestión, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Estoy señalando. Bicarbonato. El bicarbonato. ¿Para qué sirve el bicarbonato? Neutralizar el pH. Para neutralizar al quimo ácido que viene del estómago. Viene muy ácido, ¿no? Hay que neutralizarlo. Y es una acción liderada por el bicarbonato pancreático. ¿Ok? Porque ya el intestino delgado ya no tiene esa capa importante de mucus que tiene el estómago. Ya no está aquí esa capa, ¿no? Entonces hay que neutralizarlo. Además, secreta enzimas digestivas. Por supuesto, muchas enzimas digestivas, amilasas, sobre todo amilasas pancreáticas, ¿no? Para degradar carbohidratos, para degradar proteínas, para degradar grasas, ¿no? Por supuesto que no son las únicas. En el intestino también ya hay enzimas que son más específicas, ¿no? En el intestino delgado. Por ejemplo, ¿cómo se llama la enzima que degrada el carbohidrato de la leche? ¿Cuál es el carbohidrato de la leche? Lactasa. La lactosa.